amigos, vengo de la revisión de exámenes. No todo ha ido bien. En fin, algunos vomitadores se lo han tomado muy mal. Cuarto vídeo de aplicaciones lineales. Aplicaciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas y operaciones con aplicaciones lineales. Vamos allá. Primero, tres definiciones previas. Aplicación inyectiva. Dada una aplicación lineal, se dice que es inyectiva si dos imágenes son iguales, implica que sus elementos iniciales son iguales. Esto es equivalente a decir que en el conjunto final, como mucho, para cada elemento llega una flecha. Es decir, que puede llegar 0 flechas o una flecha. Sobreyectiva. Todo elemento del conjunto final, es decir, de V2, tiene una flecha. Es decir, existe un elemento en el conjunto inicial V1 tal que T de ese elemento es mi elemento en V2. También una manera más corta de decirlo, como digo aquí, es si la imagen de T es V2. Y por último, una aplicación biyectiva es aquella que es a la vez inyectiva y sobreyectiva. Aquí tenemos varios ejemplos. Este que marco aquí. Esto es una aplicación inyectiva. Cada elemento tiene 0 o una flecha. El C no tiene flechas, por ejemplo. Esta aplicación es biyectiva. Fijaos que como inyectiva significa una o menos flecha y sobreyectiva significa una o más flecha, cuando es biyectiva significa exactamente una flecha, que es el caso que tenemos aquí. Y aquí tenemos el caso de sobreyectivo, porque todos los segmentos reciben flechas, en particular el C recibe 2. Este último aquí no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Hay un elemento que no recibe flecha, pero hay un elemento que recibe 2 flechas. Entonces no se cumplen ninguna de las dos condiciones a la vez. Fijaos que todo lo que pone aquí son con cuantificadores universales. Vale, primer teorema, el 766. Tenemos una aplicación entre dos espacios vectoriales y tenemos las siguientes equivalencias. El núcleo de T es igual al 0, es decir, es el único vector en el núcleo, que es un subespacio vectorial, si y solo si T es inyectiva. Dimensión de Kerr de T igual a 0 si solo si T es inyectiva. Y T transforma un sistema libre en otro sistema libre si solo si T es inyectiva. Vamos allá. Vamos a probar esto. Como es un sí solo sí, son dos pruebas. Empezamos por la condición suficiente. Perdón, que me suenan los mocos. Eso no lo voy a quitar del vídeo. Bien, supongamos que el Kerr de T es únicamente el 0 de V1. Cogemos dos elementos de V1, US1, V1, y vamos a poner que ocurre que sus imágenes son iguales. Entonces, usando la linealidad, podría escribir que T de U1 menos V1 es el 0 de V2. De acuerdo, esto no es más que echar al otro lado y usar la linealidad. Pero acabamos de decir que el Kerr de T es únicamente el 0 de V1, entonces US1 menos V1 es el 0 de V1 y entonces US1 es igual a V1. Fácil. Vamos a ver la otra implicación. Ahora supongamos que T es inyectiva, tenemos que probar que el Kerr es el 0. Eso significa que si T de U1 es igual a T de V1, para algún par de vectores, entonces US1 es igual a V1. Bien, haremos una prueba por reducción al absurdo, ¿vale? Sobre la tesis. Vamos a negar la tesis. Si negamos la tesis, lo que significa es que el Kerr de T no es el 0 de V1, existe al menos un vector W1 que es distinto del 0 de V1 y que pertenece al núcleo. Vamos a construir el vector V1 más W1. Entonces tenemos esta cadena de igualdades. Empezamos aquí. Ok, esto es muy gordo. Vamos a ponerlo aquí. Uf, demasiado gordo todavía. Vamos a ponerlo aquí.
Vale, eso me gusta más. Bien, empezamos con esa igualdad. T de U1 igual a T de V1. No pasa nada si a esta igualdad le añadimos 0 de V2. Nada pasa. Vale, 0 de V2 es T de W1, porque T de W1, o W1, perdón, está en el ker y entonces va a 0 de V2, entonces pondría esto. Y ahora por linealidad tendría que T de U1 es igual a T de V1 más W1. ¿Vale? Hemos usado propiedades de los espacios vectoriales y la linealidad. Entonces, como es inyectiva, porque es mi hipótesis del resultado, entonces se obtiene que U sub 1 es igual a W1 más B, perdón, U sub 1 es igual a B, U sub 1 es igual a V1 más W1. Y entonces W1 es distinto de 0 de V1, y entonces U sub 1 es distinto de W1 más V1. Entonces, eso contradice el hecho de que U sub 1 fuese solo igual a V1. Bien, esta demostración es un poquito más delicada. Vamos a la segunda. Si el ker de t es igual a 0, como hemos visto en el caso anterior, sí, solo sí es inyectivo, entonces esto es muy fácil a partir del apartado anterior y os lo dejo para vosotros. Vamos al 3, que es más difícil. T transforma un sistema libre en otro sistema libre si solo si T es inyectiva. Voy a empezar por la segunda condición, la que dice que si T es inyectiva, T transforma sistemas libres en sistemas libres. Bien, pues cojamos un sistema libre en V1. Esto es un conjunto de vectores linealmente independiente y por tanto no existe ninguna combinación lineal nula que tenga coeficientes no nulos. Teorema 6320 de caracterización de la independencia lineal. Repasarlo si lo necesitáis. Bien, entonces vamos a ver que ahora este sistema se transforma en otro, que este sistema que es linealmente independiente se transforma en otro linealmente independiente. Aquí tenemos que T de U sería T de 1, etcétera, T de UK, ¿vale? Y a partir de aquí razonamos por reducción al absurdo. Supongamos que T de 1 es libre, entonces uno de los vectores se puede poner como combinación lineal del resto. Y sin pérdida de generalidad podemos establecer que T de 1 es ese vector. Entonces escribiríamos que T de 1 es igual a alfa 2 por T de U2, etcétera, hasta alfa K por T de UK. ¿Vale? Estoy aquí, en esto. Esto es lo que podríamos establecer si T de U1 es combinación lineal del resto. Y aquí alfa 2, alfa K son escalares no todos nulos, ¿de acuerdo? Bien, usamos linealidad, pasamos todo a un mismo lado con menos T1, lo metemos dentro de T gracias a la linealidad y entonces lo que nos sale es que esto de aquí, que está dentro de la T, que estoy marcando ahora con el rectángulo, S-1 más alfa 2 U2, etcétera, alfa K UK, eso es un elemento del núcleo. El núcleo, por hipótesis, solamente es 0 de V1 por el apartado 1 de este teorema y por tanto este elemento de dentro de T es una combinación lineal nula. Pero hemos dicho que no todos los coeficientes son nulos, en particular el coeficiente de U1 es menos 1K. Entonces U no es libre en contradicción con la hipótesis de que sí lo era. Terminada esta parte, que era dificililla, lo confieso, vamos a la segunda. Vamos a coger una base de V1. Estos vectores, por definición, son linealmente independientes. Y ahora cogemos dos vectores arbitrarios, V y W. En V1 vamos a suponer que T de V es igual a T de W. Y vamos a ver que U es igual a W y eso probaría la inyectividad. Como V es una base, entonces V se puede escribir como una combinación lineal de los vectores de la base y W también. Vamos a poner que las coordenadas de V son alfa i y las coordenadas de W beta i.
¿Vale? Entonces tenemos la siguiente cadena de igualdades. Empezamos poniendo que T de V es igual a T de W para forzar la condición de inyectividad y luego metemos sus combinaciones lineales en términos de la base. A partir de ahí usamos linealidad, pasamos a este T de aquí, que marco con mis famosos rectángulos. Este T de aquí lo paso al otro lado y entonces uso linealidad y entonces me quedaría esto. T de la combinación de las U sub i con los escalares de alfa menos la combinación lineal de los U sub i con los escalares beta, y eso sería igual a 0 de V2. Agrupo todo lo que tenga el mismo U sub i, lo pongo junto y entonces tengo coeficientes que ponen alfa sub i menos beta sub i. ¿De acuerdo? Así. Y ahora hago linealidad sacando los escalares fuera. Entonces lo que tengo es una combinación lineal, esto que marco aquí, finalmente es una combinación lineal nula para los T sub i's. Por la hipótesis, nos está diciendo que esto, que lo he sacado fuera de todas las fórmulas anteriores para que se vea mejor, esto es una combinación lineal nula, pero por hipótesis del teorema, estos T sub ui son linealmente independientes y entonces sus coeficientes tienen que ser nulos. Eso implica que alfa sub i es igual a beta sub i para todo i. Y eso indica que V es igual a W y por tanto T es inyectiva. También un teorema delicado, pero se ha sacado. Bien, comprobar si se cumple el teorema 766 con las siguientes aplicaciones lineales. Aquí en clase hubo un problema de lectura comprensiva porque dice comprobad. No dice aplicad el teorema, sino comprobad el teorema. Entonces lo que tengo que hacer en el primero, por ejemplo, es comprobar que T es inyectiva y además comprobar que el núcleo es el cero. Vale, en el primero tenemos T de R2 a R3 con esta ecuación, ¿vale? Vamos allá, calculamos el ker de T en primer lugar y para ello, resolvemos el correspondiente sistema homogéneo de ecuaciones. En la sección del núcleo vimos que el núcleo se calcula resolviendo una ecuación homogénea, que es la dada por la matriz de la aplicación lineal. Esta sería la matriz de la explicación lineal, no me dice nada, se supone que todo esto son bases canónicas. Ponemos por columnas la expresión matricial, que esto sería menos 2, 5, 1, porque corresponde a la X, y luego la Y sería 3, 4, menos 1. Hacemos Gauss y sale que la matriz tiene rango 2, el sistema es compatible, determinado, y su única solución es el 0. Por tanto, el ker es el 0 de R2. Vamos a ver que T es inyectiva. Esto ha llevado problemas en clase, de hecho no lo sacó nadie. Tomamos dos vectores x1 y 1, x2 y 2, y ahora vamos a suponer que los dos tienen la misma imagen, y debería ser cierto entonces que x1 y 1 es igual a x2 y 2. ¿Vale? Planteamos la ecuación T de x1 y 1 igual a Tx de x2 y 2, pasamos a su forma matricial, y aquí lo que hacemos es que lo restamos. Y entonces me queda 0, 0, 0 aquí. Fijaos que esto es una matriz de 3 por 2 multiplicado por una matriz de 2 por 1, va a salir una matriz de 3 por 1, cuando pasa al otro lado, esto de aquí me salían los ceros, ¿no? 3 ceros. ¿Vale? Esto le dio algún dolor de cabeza a alguno de vosotros en la clase. ¿Vale? Bien, saco factor común la matriz A y me queda eso. Y ahora tendría que razonar cuáles son las soluciones de este sistema homogéneo. Ya lo he hecho en el apartado anterior. Esta matriz de aquí sé que tiene rango 2. La única solución es el 0, 0, y entonces eso significa que se tiene x2, x1 igual a x2 y no sé por qué he metido esto de aquí, fuera. Eso no debería estar ahí. No sé por qué me ha colado este
Z1 igual a Z2, es absurdo. X1 igual a X2 y 1 igual a Y2. ¿De acuerdo? Y entonces eso prueba que la aplicación es inyectiva. Sea U igual a la base canónica, según el teorema 766, el sistema TDU debería ser libre. Vamos a comprobar que es así. Sabemos que TDU son las combinaciones lineales de TD1 y TD2. Esas son las imágenes de la base canónica, ¿vale? Que son precisamente las columnas de MT. Pero ya hemos visto que el rango de esa matriz es exactamente 2 y por tanto esta matriz de aquí tienen rango 2 también y estos dos vectores TD1 y TD2 son linealmente independientes. No obstante, lo comprobamos. Fijaos que ahora lo voy a poner por columnas, perdón, quiero decir por filas para comprobar la independencia lineal. Todo este juego de filas y columnas lo estamos haciendo todo el rato, ¿vale? Y ya sabemos que esto da 2, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hacerlo ahora con polinomios. Ya hemos visto varias veces que Rnx es equivalente o isomorfo a Rn más 1, ¿vale? Aquí tenemos R2x, pues tenemos 3 coordenadas, que son los coeficientes de los polinomios. En este caso, vamos a dejar indicada la solución porque es un problema muy similar al anterior, una vez que haces esta observación. La aplicación T no es inyectiva y por tanto su kernel no es nulo. En particular, el kernel de T es el subespacio generado por 10, 4, 13. ¿Vale? O sea que no es el 0. Y la base canónica R2X tiene 3 polinomios linealmente independientes que se transforma en el sistema libre que aparece aquí, que solamente tiene 2 vectores. Muy bien. Teorema 768, perdón. Este va sobre la imagen de T, ¿de acuerdo? Tenemos una aplicación lineal entre dos espacios vectoriales, V1 y V2. T es sobreyectiva si solo si la dimensión de la imagen de T es la dimensión de V2. T es sobreyectiva si solo si el rango de MT es la dimensión de V2. Vamos allá. Sea M la dimensión de V2 y B una base de V2. Como T es sobreyectiva, otra palabra es suprayectiva, ¿vale? Se usan indistintamente, no lo he dicho hasta ahora, pero de vez en cuando se me escapa. La notación es totalmente equivalente. Como T es suprayectiva, existen vectores de V1 de tal manera que T de su I es igual a V su I. ¿De acuerdo? Esto es sencillamente la condición de sobreyectiva que te dice que para cada vector del espacio V2 existe un vector en V1 tal que hay una flecha entre los dos. Bien, vamos a probar que U es un conjunto linealmente independiente. ¿Vale? Sea alfa 1, U1, etcétera, alfa M, UM, una combinación lineal nula. Quiero que os deis cuenta que aquí la M, dado que dice T sub i igual a V sub i, aquí hay M vectores, ¿de acuerdo? No tiene que ver con la dimensión de V1, que puede ser otra distinta. Vale, vamos a usar linealidad, tenemos esto, aplicamos la T, sacamos los escalares fuera, ¿de acuerdo? Y de ahí deducimos que esa combinación lineal es nula, ¿vale? Recuerdo que T sub UI es VI. Entonces, dado que B es base, esta última combinación lineal tiene que tener coeficientes nulos, porque es una combinación lineal nula en V2 de elementos de la base, entonces tiene que ser nula. Y por tanto, U es un sistema libre. Entonces, el conjunto U se puede completar hasta tener una base B1 de V1. Entonces, la matriz de T en esa base tendrá como columnas TU1 hasta TUM, los cuales ya son base de V2. Como el rango de T es el rango de MT, rango de T de la aplicación lineal,
Rango de t, recuerdo, es la dimensión, es la dimensión, el rango de t es el rango de los vectores columna de estos vectores de aquí. ¿Vale? Y eso es el rango de mt. El rango de ese conjunto de vectores es directamente la dimensión de la imagen de t. Y por tanto es la dimensión de V2. ¿Vale? Aquí hay dos, esto es un poco sutil semánticamente porque estamos usando el rango de mt como matriz, el rango de t como conjunto de vectores. Estamos usando rango en dos acepciones distintas para dos objetos distintos, que el contexto te dice cuál es cuál, ¿vale? Y estamos concluyendo que es lo mismo. Vale, T es sobreyectiva si solo si el rango de mt es igual a la dimensión de V2. Esto es consecuencia inmediata del hecho de que el rango de T es el rango de mt y del apartado anterior. Vale. Problema 768. Vamos a ver que se cumple el teorema con estas aplicaciones. De nuevo, esto no es aplicar el teorema, sino comprobar el teorema. Tenemos aquí una aplicación de R3 en R3. R3 tiene dimensión 3 y vamos a hallar la imagen de T y ver que coincide con la dimensión de R3. Sabemos que la aplicación de la imagen, que la dimensión de la imagen de T es exactamente el rango de mt, entonces cogemos mt, le aplicamos Gauss y vemos que hay pivotes en todas las filas. Por tanto, el rango es 3 y como predecía el teorema, la dimensión de la imagen de T es la dimensión del espacio final, que en este caso es R3. Por otro lado, hace falta ver que T es sobreyectiva. Entonces voy a coger un vector ABC en R3 como V2 y voy a ver si existe otro vector X y Z. Esto, perdón chicos, es un 1. Esto debería decir V1. Perdón por el error. Aquí, esto es V1, ¿de acuerdo? Y no V2. Tacho aquí, esto dice 1. X y Z como vector de R3, pero pensado como vector de V1, ¿vale? De tal manera que T de X y Z es igual a ABC, ¿vale? Seguimos aquí, entonces escribiríamos eso. MT por vector de coordenadas X y Z igual a ABC. ABC va a ser el vector que me están dando, ¿no? ABC es cualquier vector de V2 y ahora quiero ver si existe uno de V1 tal que MT por ese vector es ABC. MT tiene rango 3 y entonces el determinante de MT es distinto de 0, se puede invertir y por tanto eso es un sistema compatible determinado y existe un vector único de tal manera que T de xy es igual a BC. Fijaos que no he hecho ningún cálculo, solo he hecho un razonamiento sobre el rango de MT. Vale, usando el teorema 7, 6, 10, comprobar si las siguientes aplicaciones son biyectivas. Es decir, tengo que ver si es inyectiva y biyectiva. El teorema 7, 6, 10 lo que dice es que una aplicación es biyectiva si solo si el rango de la expresión matricial es la dimensión del espacio final. Cuando se trata de biyectivas, tienen que tener las mismas dimensiones, entonces puedo decir el espacio final o el espacio inicial. ¿De acuerdo? En este caso me hace falta ver que la matriz de la aplicación lineal que se aparece aquí tiene dimensión 3. El 3 se refiere al exponente, no a Z3. Bien, hay que comprobar si es biyectiva y sobreyectiva. Escribimos la expresión matricial. Recuerdo que estamos en Z3 como cuerpo. Hacemos Gauss y sale una fila de ceros. El núcleo no es el vector nulo, por tanto la aplicación no es biyectiva. En la última sección hablamos de operaciones con aplicaciones lineales. Es natural preguntarse cómo se pueden generar aplicaciones lineales a partir de otras aplicaciones lineales. Entonces aquí tenemos
varios espacios vectoriales y varias aplicaciones. Aquí V1 y V2 tienen dimensiones n y m respectivamente y tenemos todas sus matrices. Entonces, suma de aplicaciones lineales. Bueno, pues es una aplicación lineal cuya expresión matricial es la suma de las matrices. Recuerdo que dado una aplicación lineal tiene y fijadas unas bases, hay una única expresión, una única matriz que representa a esa aplicación lineal y que toda matriz da lugar a una única aplicación lineal, de nuevo, fijadas unas bases. Entonces, aquí sencillamente, para definir la suma de aplicaciones lineales, procedo a la suma de sus matrices, de sus expresiones matriciales. Composición, aquí me hace falta que se encadenen bien las dimensiones. Es decir, que si voy a hacer una composición que es hacer dos aplicaciones lineales consecutivas, necesito que las dimensiones coincidan. ¿Vale? La manera de hacer la composición, ¿vale? Que en este caso sería primero hago T de 1 y luego hago S, sería multiplicar matrices, que es una de las fuertes motivaciones para la invención del producto de matrices, para su consideración. Bien, entonces esta fórmula de aquí es la que me da la clave. ¿De acuerdo? Esto de aquí. La composición de matrices es el producto de matrices. Fijaos que la composición de matrices va de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. Y por último, la aplicación formada por el producto por escalares es sencillamente multiplicar una matriz, todos los elementos por alfa. Eso es un escalamiento, no tiene más. Bueno, ejercicio 772 se tienen estas aplicaciones y te piden pues varias operaciones con aplicaciones, ¿de acuerdo? Vamos allá. Primero tenemos T1 y T2 que van de R3 a R2 y luego además tenemos S que va de R2 a R3, ¿vale? Entonces, vamos allá. T1 menos 3T2, pues se ponen las matrices. Y eso no es más que multiplicar. Aquí hay veces que me he encontrado con que la gente mete los escalares en la primera fila. No, hay que meterlas en todos. ¿Vale? Cuidado con eso. Bien, esto es mero cálculo. S compuesto con T2, primero va T2 y se pone la primera matriz aquí a la derecha del todo y luego a continuación la otra matriz. Fijaos que esta matriz es 2 por 3 y esta es 3 por 2, tienen que cuadrar las dimensiones. Es decir, que el espacio final de T2 es el espacio inicial de S. Eso sí lo vemos aquí, vemos que T2 acaba en R2 y S va de R2 a R3, o sea que está bien enganchado. Por último, tenemos que calcular S compuesto con T1 al cuadrado. Primero calculamos S compuesto con T1, que es el producto de matrices. De nuevo se pone primero T1 a la derecha. ¿De acuerdo? Fijaos que esto tiene dimensión 2 por 3 y esta tiene dimensión 3 por 2 y cuadran las dimensiones. Y a continuación hallamos el cuadrado de esta matriz y esa sería la aplicación lineal y esta sería su expresión matricial. Por último, uno se pregunta cuando tienes una aplicación lineal biyectiva, significa que todo elemento del espacio final recibe una única flecha y entonces podría invertir las flechas y considerar la aplicación lineal inversa. Lo que dice este teorema, que lo hago sin prueba, pero que es muy fácil, vamos, es invertir la matriz, es que la matriz de la aplicación inversa es la matriz invertida de la aplicación T. Bastante lógico, esto es, no he puesto la prueba de lo fácil que es. Aquí para las siguientes aplicaciones te dice determinar cuáles son biyectivas y cuándo no. Y cuando lo sean, hallar su inversa. Básicamente es comprobar que las matrices son invertibles. Primero comprobamos que T es biyectiva, se hace el rango, pero resulta que no es 3. ¿Vale? Aquí pongo, esto se reduce a comprobar que el rango de la matriz MT es 3, no lo es 2. Entonces no es aplicación biyectiva. Porque si hay una fila de ceros, el núcleo no es el 0.
y por tanto no es inyectiva y por tanto no es biyectiva. Vale, para la segunda escalonamos y entonces nos sale que hay pivotes en todas las filas. Esto tiene rango 3, el determinante existe, es distinto de 0 y se puede invertir. Y entonces hacemos Gauss-Jordan, quedaría eso. Y la aplicación inversa está dada por esta matriz aquí, la matriz invertida. ¿De acuerdo? Y eso es todo, amigos. Seguimos aprendiendo.